La casa que levanté con mis manos ahora tiene otro dueño. Mi hijo me echó con su esposa embarazada observando desde la puerta. No grité, no lloré, solo firmé un papel. Cuando volvieron a tocar mi puerta ya no quedaba nada por reclamar, solo silencio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Elvira Romero. Tengo 71 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El olor de la sopa de lentejas llenaba la cocina. La lluvia golpeaba suavemente el cristal viejo de la ventana. Secaba la mesa con un trapo mientras tarareaba una copla antigua. Todo era calma, como cada tarde de otoño. Entonces la puerta se abrió de golpe. El sonido me hizo girar. Mi hijo Julián entró con el rostro tenso. Detrás de él, su esposa, mi nuera, Claudia, sujetaba su vientre redondo. Tenía 6 meses de embarazo y un gesto de impaciencia que helaba el aire. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Julián, sin mirarme a los ojos. «¿Qué pasa, hijo? ¿Ha ocurrido algo con el médico?», pregunté, secando mis manos en el delantal. Claudia se adelantó. «Sí, ha ocurrido algo, que ya no podemos seguir viviendo así. Necesitamos más espacio». Sus palabras fueron como una piedra en el pecho. El reloj de pared marcó las 5:30. Un segundo, dos, y la lluvia pareció detenerse. «No entiendo», murmuré. «Ya no puedes seguir viviendo aquí», repitió ella, con la voz firme. Mi hijo bajó la mirada. No hubo abrazo, no hubo agradecimiento por los años en que planché su ropa, cociné sus comidas, cuidé sus sueños. Solo ese silencio cobarde que duele más que el grito. Me apoyé en la mesa. El borde frío de la madera me devolvió al presente. «¿Y a dónde quieres que vaya?», pregunté con calma. «Podrías alquilar algo», respondió Claudia, como si hablara del clima. «Es lo mejor para todos». Julián asintió, pequeño, apagado, invisible. Recordé el día en que levantamos aquella casa. Mi marido y yo mezclando cemento bajo el sol. Los ladrillos, las manos rotas, la ilusión de un hogar eterno. Él murió hace 10 años. Y yo mantuve el lugar con esfuerzo, con amor, con fe. Ahora mi propia familia me echaba. Ni siquiera por maldad, sino por egoísmo, por esa prisa moderna que no deja espacio ni para la gratitud. Guardé silencio, solo asentí despacio. Las lágrimas no salieron. Había algo más grande que el llanto, la dignidad. Dije una sola frase, casi en un susurro. «Si quieren espacio, se los voy a dar». Fui a mi habitación. La luz tenue del atardecer caía sobre el retrato de mi marido. Él sonreía, como si supiera que aquel momento llegaría. Abrí el armario y saqué la pequeña maleta de tela verde que usé la última vez que viajé a Córdoba. Mientras doblaba mis prendas, oí la voz de Claudia en el pasillo. «No te lo tomes así, solo es temporal». Pero en su tono no había ni una gota de arrepentimiento, solo alivio. Julián ni se asomó. Quizás pensó que, si no me veía partir, no se sentiría culpable. Metí mi abrigo, un par de fotos, mi rosario y el sobre donde guardaba los documentos de la casa. Era grueso, antiguo, con el sello de la Notaría 17, folio RP 2025-1273, inscrito en el registro de la propiedad. Mi nombre estaba allí. Elvira Romero de Campos, dueña legal, propietaria, fundadora. Cerré la maleta y miré la cama una última vez. El olor a la lavanda del colchón, el crucifijo en la pared, la colcha que tejí cuando Julián era niño. Todo me hablaba del pasado. Al día siguiente preparé el desayuno como siempre. Tostadas, café con leche, un poco de mermelada de ciruela. No dije palabra. Ellos comieron rápido, sin mirarme. La rutina del adiós disfrazada de normalidad. Antes de salir, me acerqué a mi hijo.
Le acaricié el cabello, igual que cuando tenía 5 años. Cuida de ella y del bebé, le dije. Él no respondió. Claudia observó desde la puerta, una mano sobre su vientre, satisfecha. Dejé las llaves sobre el mostrador de la cocina. El metal hizo un sonido seco, final. Caminé hasta la puerta, con mi maleta en la mano y el alma en pie. La lluvia seguía cayendo, como si quisiera acompañarme. Al cruzar el umbral, me prometí una cosa. Nunca volvería a entrar en esa casa. No como madre, no como huésped. Solo como quien vuelve a cobrar lo que es suyo. La calle olía a tierra mojada. Los coches pasaban rápido, sin mirar. Sentí el aire fresco en la cara. No había miedo, solo una serenidad que no conocía desde hacía años. En la parada del autobús, un hombre mayor me ofreció asiento. Sonreí, no porque necesitara el gesto, sino porque recordé que aún existía la bondad. Mientras el vehículo arrancaba, miré por la ventana. La casa se hacía pequeña a lo lejos. El tejado rojo, la parra del patio, el muro que pinté cada primavera. Todo quedaba atrás. Pero algo dentro de mí empezaba a despertar. A veces la verdadera venganza no nace del odio, nace del respeto por una misma. Y aquella tarde, entre el ruido del motor y el olor del gasoil, supe que mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. Me hospedé esa noche en una pensión cerca del centro de Toledo. La señora que atendía me ofreció una taza de manzanilla y un cuarto pequeño con vista al río. Apoyé la maleta en el suelo, abrí el sobre con los papeles de la casa y los miré bajo la luz amarilla del velador. El nombre brillaba en tinta negra, intacto. Era mío, todo mío. Reí bajito, no por burla, sino por alivio. Por primera vez en mucho tiempo, tenía en mis manos la llave del destino. Guardé el sobre en el cajón y me senté en la cama. El silencio del cuarto era cálido. Pensé en Julián, en el bebé que venía en camino, en Claudia, tan joven y tan arrogante. No deseaba su desgracia, solo quería justicia, la clase de justicia que llega sin hacer ruido, como la lluvia que empapa sin herir. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en años, no había voces en la casa, ni platos que fregar, ni pasos ajenos en el pasillo. Solo mi respiración y el eco de un pensamiento. El hogar no es donde viven los demás, es donde uno aprende a quedarse consigo misma. Esa noche en la pensión marcó el inicio de mi silencio, un silencio que no era tristeza, era planificación. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado. El aire olía a pan recién hecho. Desde la ventana, vi pasar a los niños con mochilas, los perros ladrando al ala a las palomas, la vida continuando sin mí. Y por primera vez, no me dolió. Encendí una vela en la pequeña mesa del cuarto. Saqué el sobre con los papeles de la casa. El sello azul de la notaría seguía intacto. Mi marido, Domingo, me había dicho una vez: no entregues jamás lo que construiste con tus manos, Elvira. Los años enseñan que el amor sin respeto acaba siendo limosna. Acaricié su firma en el documento. Me temblaron los dedos, no por miedo, sino por memoria. Ese papel era más que una escritura. Era su voz, su legado. Bajé a desayunar. El café era amargo, pero el pan dulce sabía a propósito. La dueña de la pensión, doña Rosa, se sentó a mi lado. Tiene cara de haber dormido poco, señora. Dormí justo lo necesario, respondí con calma. Ella sonrió. Si necesita algo, aquí estamos. En este barrio nadie está solo. Aquella frase se me quedó grabada. Nadie está solo. Aunque la familia te dé la espalda, la vida te ofrece nuevos testigos. Volví al cuarto. Abrí mi libreta de tapas verdes. Escribí una sola palabra: plan. Primero, debía confirmar si los documentos seguían válidos. Segundo, contactar con alguien de confianza. Tercero, actuar sin aviso. Tomé el autobús al Ayuntamiento de Toledo.
El sonido de las ruedas sobre el empedrado marcaba el ritmo de mi determinación. En la ventanilla de información, una joven me pidió mi DNI. Tecló mi nombre y levantó la vista. Sí, aquí consta. Propiedad activa, sin cargas. Asentí. Sentí una paz fría, poderosa. El papel no solo confirmaba mi nombre, confirmaba mi valor. Salí del edificio con el corazón firme. Pasé por una pequeña librería y compré un cuaderno nuevo. Ahí escribiría cada paso. No dejaría que el impulso sustituyera la inteligencia. Mi venganza sería lenta, elegante, legal. Esa tarde llamé a Mariano, un viejo amigo de mi marido. Había sido abogado en la Notaría 17. Elvira, ¿cuánto tiempo? Dijo con tono cálido. ¿Qué se le ofrece? Solo una consulta, Mariano. Necesito saber cómo proceder con una venta. Discreta, limpia. Su silencio fue corto pero curioso. ¿La casa? Sí, la casa. Quedamos en vernos el lunes siguiente en su despacho. Mientras tanto, debía mantener las apariencias. No podía levantar sospechas. Si mi hijo o su esposa sospechaban algo, podrían intentar manipularme. Esa noche en la soledad del cuarto, recordé cada ladrillo que pusimos con Domingo. El sonido del martillo, el polvo en el aire, la risa cuando el viento tiró la mezcla. Y su frase favorita, quien no respeta su raíz, no merece su sombra. Era hora de enseñarles el significado de esas palabras. Al día siguiente, caminé hasta la iglesia de San Ildefonso. Encendí una vela por mi esposo y por mi hijo. No pedí venganza, pedí claridad, porque la justicia sin calma se convierte en rabia, y la rabia destruye más de lo que corrige. Volví a la pensión con una energía nueva. Compré flores y las puse en un vaso junto a la ventana. El sol entraba en rayas finas, iluminando el polvo suspendido. Me senté a escribir una carta. Querido Julián, no te guardo rencor. Sé que a veces el miedo habla más fuerte que el amor. No me busques por ahora. Necesito paz. Y tú también la necesitarás algún día. Cuida de tu hijo, tu madre, Elvira. No la envié. La guardé doblada dentro del sobre de los documentos. Sería mi testimonio silencioso. El lunes fui al despacho de Mariano. El edificio olía a madera vieja y tinta. Los estantes estaban llenos de carpetas amarillentas, como reliquias del tiempo. Me recibió con un abrazo. Sigues igual, Elvira, dura como el roble. El roble también sangra, Mariano. Solo que en silencio. Nos sentamos. Saqué los papeles. Necesito vender la casa, pero sin escándalos. ¿Tu hijo lo sabe? No. Y prefiero que no lo sepa hasta que sea irreversible. Mariano asintió, serio. Entonces hay que hacerlo bien. Con un comprador sólido, escritura directa y una nota marginal en el registro. Confío en ti. Él hojeó los documentos. Todo está en regla. La propiedad está a tu nombre desde el 89. Esto será sencillo, sencillo. Qué palabra tan hermosa cuando se habla de justicia. Firmamos algunos papeles preliminares. Antes de irme, Mariano me miró y dijo, no estás haciendo nada malo, Elvira. Estás poniendo orden. Eso intento, respondí. Esa tarde, caminé por el casco antiguo. El aire olía a piedra mojada y a tiempo detenido. Las campanas de la catedral marcaron las 6. Compré un trozo de pan, un poco de queso y cené mirando el río Tajo. El reflejo del agua me recordó a la vida misma, tranquila en la superficie, pero profunda y constante debajo. Pensé en Julián. ¿Cómo se sentiría cuando se enterara? Me odiaría, quizás. Pero el amor de una madre no siempre consiste en consolar. A veces, también consiste en enseñar. Al regresar a la pensión, doña Rosa me detuvo en el pasillo. ¿Todo bien, señora? Todo va como debe ir, respondí sonriendo.
Subí al cuarto, encendí la lámpara y escribí en el cuaderno: revisar contrato con Mariano, contactar a gente, mantener silencio. Luego cerré los ojos y antes de dormir pensé algo que se grabó en mí para siempre. Cuando el respeto se pierde, el amor deja de ser hogar y se convierte en deuda. El amanecer del martes fue tibio. Una brisa leve agitaba las cortinas de la pensión. El murmullo lejano del mercado llenaba el aire de voces y campanas. Había dormido bien y dentro de mí algo se había asentado. Ya no era dolor, era certeza. El plan tenía que avanzar con naturalidad, sin rastro de venganza visible, solo inteligencia. En mi libreta, bajo la palabra plan, añadí un nuevo punto: buscar comprador confiable, no sentimental. Salí temprano y tomé un café en el bar Alameda. El camarero, un joven amable, me sirvió el café con leche y una tostada. ¿Primera vez por Toledo, señora? No, hijo, le respondí, pero es la primera vez que vengo siendo libre. Él sonrió, sin entender del todo, pero con respeto. Afuera la ciudad se abría como una promesa: calles empedradas, balcones con geranios, el eco de una guitarra callejera. Era un día perfecto para tomar decisiones. Llamé a Mariano desde una cabina telefónica. He encontrado a alguien, me dijo, un comprador serio. Tiene una agencia de arte en Madrid y busca propiedades antiguas. ¿De confianza? Absoluta. Quiere comprar rápido y no regatea. Perfecto, contesté. Avancemos. Colgué el teléfono con las manos firmes. Sabía que cada paso debía parecer simple. La fuerza no estaba en gritar, sino en actuar sin ruido. Regresé a la pensión y preparé mis papeles. Esa noche repasé los documentos una y otra vez: la tinta, el número del FLOMU, la firma de Domingo, todo en orden. No habría hueco para la duda. Mientras leía, escuché un leve golpe en la puerta. Soy yo, doña Rosa, dijo desde fuera. Le traje un poco de caldo, que ha refrescado. Le di las gracias. Ella me miró con curiosidad. ¿Sabe? Tiene ojos de quien está empezando algo importante. Puede ser, le respondí, o de quien está terminando algo que ya duró demasiado. Cené en silencio. El caldo humeante me recordó mi cocina, mi mesa, la ventana donde solía ver jugar a Julián de niño. Pero ahora esa imagen no dolía. Solo existía como una fotografía antigua. El día de la cita llegó. Tomé el tren a Madrid con mi carpeta bajo el brazo. El vagón iba casi vacío. Por la ventana pasaban campos dorados, colinas suaves, estaciones pequeñas. Cada kilómetro me alejaba del pasado. Cada minuto me acercaba al cierre. El despacho del comprador estaba en Chamberí, un edificio antiguo, con ascensor de reja y olor a barniz. El hombre me recibió con una sonrisa. Señora Romero, un placer. Me hablaron muy bien de usted. Espero que también le hablen bien después de la venta, dije, sonriendo apenas. Era un hombre educado, de mediana edad. Revisó los papeles con profesionalismo. Está todo impecable. ¿Segura de querer vender? Más que nunca. Bien, podemos firmar esta misma semana en la notaría. Salí del edificio con una sensación de alivio. No era alegría, era esa paz que llega cuando uno deja de esperar gratitud. Esa tarde caminé por el Parque del Retiro. Las hojas caían sobre el agua del estanque. Los niños reían, las parejas paseaban de la mano. Y yo, una mujer de 71 años, me sentí joven otra vez. No por el cuerpo, sino por la decisión. De regreso a Toledo, el tren me arrulló con su ruido metálico. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer distinta. La misma piel, el mismo cabello, pero otra mirada. La mirada de quien ya no teme perder. Al llegar a la pensión, encontré una carta en la recepción. El sobre llevaba el nombre de mi hijo, Julián. No había remitente, pero reconocí su letra.
Subí al cuarto, me senté en la cama y la abrí. Madre, Claudia está molesta. Dice que deberíamos haberte tratado mejor. No sé qué pensar. Me siento culpable, pero también confundido. Solo espero que estés bien. Si necesitas dinero o ayuda, dímelo. Julián, leí la carta 3 veces. Era sincera, pero tardía. Guardé el papel entre las páginas del cuaderno y escribí debajo: la culpa llega cuando la comodidad desaparece. No respondí. El silencio seguía siendo mi aliado. Solo el silencio enseña sin humillar. Al día siguiente, fui a la notaría 17 con Mariano. Los pasillos olían a papel y a tinta fresca. El notario, un hombre de cabello blanco, leyó los documentos despacio. Cada palabra resonaba como una campanada en mi mente. Propiedad, venta, escritura, transferencia. Cuando me entregó la pluma, mis manos no temblaron. Firmé despacio, con trazo firme. Mariano sonrió. Ya está hecho, Elvira. Entonces que quede constancia, dije. A veces perder una casa es la única manera de recuperar el respeto. Salimos a la calle. El cielo estaba despejado y el aire tenía ese olor limpio de las decisiones bien tomadas. El comprador me saludó cortésmente. Gracias por su confianza. Cuídela bien, le respondí. Las paredes tienen memoria. De vuelta en Toledo, doña Rosa me abrazó. Se la ve distinta, señora. Es que hoy cerré una puerta, Rosa. Y cuando una puerta se cierra con dignidad, ninguna ventana hace falta. Esa noche no encendí la luz. Me senté junto a la ventana y observé las luces del puente reflejadas en el río. Pensé en Julián, en el bebé que pronto nacería, en Claudia. La vida seguía, como el agua del Tajo, siempre hacia adelante. Mientras el reloj marcaba las 10, escribí en mi libreta: la casa ya no es mía, pero la historia sí, y la historia tiene dueño. Luego apagué la lámpara y recé en silencio. Por mi esposo, por mi hijo, por mí. El amanecer olía a pan tostado y esperanza. Era un olor nuevo, ligero. Toledo despertaba con el sonido de las campanas y los pasos apresurados en las calles empedradas. Yo ya no era la mujer que salió con una maleta y los ojos húmedos. Ahora era una mujer con dirección, con propósito. Había vendido mi casa. La casa donde nació mi hijo, donde enterré las risas y los silencios de una vida. Pero con esa firma, algo dentro de mí renació. En la mesa de la pensión tenía mi libreta abierta. La palabra plan ahora tenía un trazo firme, sin tachones. Debajo, escribí una nueva línea: reiniciar vida, no por venganza, sino por dignidad. Ese día decidí salir a caminar sin rumbo. El cielo estaba despejado. Pasé frente al mercado de abastos, escuché las voces de las vendedoras, el golpe de los cuchillos, el murmullo de los compradores. Compré naranjas, pan y una rosa blanca. La flor era para mí, porque nadie más debía regalarme símbolos de vida. Caminé hasta un banco del parque. Allí me senté a pelar una naranja, observando cómo los niños jugaban a la pelota. Una mujer joven con un cochecito se sentó cerca. El bebé dormía. Ella me sonrió. ¿Le gusta venir por aquí? Sí, respondí. Aquí la vida suena más lenta. Yo no puedo imaginar la vida sin ruido, rió. Con los años, aprenderás a escucharte en el silencio, le dije. Ella me miró sin entender del todo, pero con respeto. Supe que el tiempo le daría la respuesta. De vuelta en la pensión, doña Rosa me esperó con té. Le llegó una carta, dijo. El sobre era del registro de la propiedad. Lo abrí con calma. Confirmación oficial. Transferencia inscrita. La venta era definitiva, legal, irrevocable.
Sonreí sin culpa. Mi justicia estaba escrita en tinta y papel. Por la noche, recé. No pedí nada, solo agradecí por haber tenido el valor de actuar sin odio. Al día siguiente, Mariano me llamó. Elvira, todo salió bien. El comprador depositó el dinero. La transferencia está hecha. Perfecto, respondí. Quiero donar una parte. ¿Donar? ¿A quién? A la parroquia de San Vicente, para los niños que no tienen casa. Tu esposo estaría orgulloso. Eso espero, dije con una sonrisa que solo el alma entiende. El dinero no me interesaba. Lo que quería era limpiar mi conciencia, no por culpa, sino por coherencia. Esa misma tarde fui a la iglesia. El sacerdote me recibió con respeto. Le entregué un sobre cerrado. Esto es para los niños del barrio. ¿Estás segura, hija? Es una cantidad importante. Estoy segura. No hay mejor forma de honrar una casa que ayudar a quien no tiene techo. El sacerdote inclinó la cabeza. Yo sentí el peso del pasado disolverse. El sonido del órgano llenó el templo con una melodía suave. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin dolor. Esa noche cené poco. Una sopa clara, pan y agua. Dormí profundamente. Los sueños no fueron recuerdos, sino paisajes nuevos. Un mar, una casa blanca, una puerta abierta. Al despertar decidí alquilar un pequeño apartamento. Doña Rosa me acompañó a verlo. Estaba en una calle tranquila, con balcones de hierro y una vista al río. La pared del salón olía a pintura reciente. «Tiene alma, ¿verdad?», preguntó Rosa. «Sí», respondí. Y silencio. Eso me basta. Firmé el contrato de alquiler. Cuando coloqué mi maleta en el suelo, supe que ese espacio, por modesto que fuera, era mío por elección, no por herencia. Abrí las ventanas. El viento entró con olor a agua y piedra. El sol se filtró en franjas doradas. Dejé la rosa blanca sobre la mesa y me serví una taza de café. El sabor era simple, pero distinto. Era el sabor de una vida que empezaba otra vez. Días después, empecé a visitar el centro comunitario del barrio. Allí conocí a mujeres mayores que tejían mantas para los hospitales. Me uní sin pensarlo. Mis manos, que antes limpiaban lágrimas y ollas, ahora tejían calor para desconocidos. Una tarde, mientras tejíamos, una de ellas me preguntó: «¿Y usted? ¿Vive sola?». «No, vivo conmigo». «Y eso es suficiente». Todas rieron, pero una de ellas, Estela, me miró con comprensión. «Eso suena a libertad». «Elvira, así fue». La libertad no era el resultado de escapar, sino de permanecer de pie. Una semana después, me encontré con Mariano otra vez. Tomamos café en una terraza. «¿Y ahora qué harás?», me preguntó. «Vivir, sin deber explicaciones». «¿Y si te buscan?». «Que busquen». Las puertas del pasado ya no conducen a mi casa. Esa frase lo hizo sonreír. Brindamos con café, y el viento movió los servilleteros metálicos como si aplaudiera en silencio. Esa noche escribí una última nota en mi libreta. No todos los adioses son tristes. Algunos son la única manera de volver a encontrarse. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la luna entrara por la ventana. Ya no era una mujer expulsada. Era una mujer que había decidido salir. El sol entraba tibio por la ventana de mi nuevo piso. El aire olía a limpieza, a pintura fresca y a pan del horno de la esquina. Puse la tetera sobre la hornilla y escuché cómo el agua empezaba a silbar. Ese sonido simple me recordaba que estaba viva, que la calma también tiene su música. El apartamento era pequeño pero ordenado. Tenía un sofá beige, una mesa redonda y un balcón con macetas vacías. Decidí llenarlas de flores. Flores nuevas para una vida nueva. Esa mañana llegó el agente inmobiliario con los documentos finales. Un joven amable,
de corbata azul y sonrisa nerviosa. Aquí está todo, doña Elvira. El depósito fue transferido a su cuenta. Gracias, hijo, respondí mientras firmaba. ¿Está segura de que no quiere quedarse con algo del mobiliario viejo? No. Lo que pertenece al pasado debe quedarse en el pasado. Él asintió. Se marchó. Y yo me quedé mirando el papel donde figuraba la cantidad exacta. Una cifra suficiente para vivir tranquila, sin depender de nadie. No por lujo, sino por independencia. Guardé el documento en un cajón y tomé mi libreta. Escribí: hoy termina el negocio. Empieza la libertad. Después salí al mercado. Compré flores, geranios, jazmines y una planta de romero. La vendedora, una mujer con el cabello recogido en un pañuelo rojo, me dijo: «El romero trae suerte, señora». «Entonces me llevaré 2», contesté con una sonrisa. Al llegar al piso, las coloqué en el balcón. El viento movía las hojas como si aplaudiera mi decisión. Mientras regaba las macetas, escuché el canto de una guitarra a lo lejos. Un chico tocaba una copla vieja, la misma que solía cantar mi marido cuando mezclaba cemento. Me apoyé en la barandilla, cerré los ojos y lo sentí cerca. Su voz, su paciencia, su consejo. No llores lo que se pierde, celebra lo que te enseña. Esa tarde, mientras escribía en mi libreta, sonó el teléfono. Era Mariano. «Elvira, el comprador ya registró la vivienda. Todo impecable. Gracias por todo, Mariano. Por curiosidad, ¿tu hijo sabe algo?» «No, y no necesita saberlo». Hubo un silencio. «Eres más fuerte de lo que fuiste nunca, Elvira». «No, Mariano, solo más consciente». Colgué y respiré hondo. El aire entró por la ventana como un mensaje. Ya está hecho. Decidí salir a caminar por la tarde. Toledo brillaba con el sol del ocaso. Las sombras alargadas de los balcones dibujaban líneas sobre las fachadas viejas. En una esquina, una niña vendía dulces caseros. Le compré 2. «Uno para usted, otro para quien quiera», me dijo. «Entonces será para la memoria», respondí, y seguí caminando. Cerca del ayuntamiento pasé frente a la notaría donde todo comenzó. El edificio de piedra se veía imponente, pero tranquilo. Me detuve frente a la puerta cerrada y toqué el marco con la mano. Era mi forma de despedirme. Al volver al piso, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Julián. Mi hijo otra vez. Lo abrí con el pulso sereno. «Madre, sé que vendiste la casa. El nuevo dueño vino a vernos hoy». Claudia lloró. Yo no supe qué decir. Intenté llamarte, pero tu número no existe. No entiendo cómo pudiste hacerlo sin avisar. Siento rabia, pero también culpa. ¿Podemos hablar? Guardé la carta. No la rompí. No respondí. El silencio, una vez más, era mi respuesta más limpia. Me serví té y me senté junto a la ventana. Los reflejos del atardecer pintaban la pared de oro y cobre. Me vi en el cristal, una mujer mayor, con arrugas, con historia, con paz. Recordé algo que mi esposo decía cada vez que un problema parecía demasiado grande. No respondas al ruido. Espera. El ruido siempre se cansa antes que tú. Y eso hice. Esperar. No por cobardía, sino por sabiduría. Al día siguiente fui al banco. Retiré una pequeña cantidad de dinero y el resto lo dejé intacto. No quería acumular, quería administrar. Compré una radio portátil y un mantel nuevo. Pequeñas cosas que le daban alma al espacio. De regreso, vi a una mujer mayor vendiendo empanadas en la esquina. Le compré 2. «Una para usted, otra para su cena», dijo. «Las 2 son para mí. Hoy merezco cenar bien». Reí. Esa noche, cené con la radio encendida. Sonaba un bolero antiguo. La voz decía: «No te aferres al ayer.
que ya no te pertenece. Sonreí. El universo parecía hablarme a través de canciones. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una frase. A veces perder lo que amas es la única forma de volver a amarte a ti misma. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. No sentí culpa, ni miedo, ni nostalgia. Solo gratitud. Mi casa ya no existía, pero mi historia sí. Y esa historia, aunque escrita en silencio, resonaría mucho más fuerte que cualquier reproche. El sonido del timbre me despertó aquella mañana. No esperaba a nadie. El reloj marcaba las 8:15. Miré por la mirilla. El cartero. Traía un sobre oficial con sello azul. ¿Doña Elvira Romero? Sí, soy yo. Le dejo esto, por favor, firme aquí. El papel era frío en mis manos. El sobre tenía el membrete del registro de la propiedad de Madrid. Lo abrí con calma, aunque ya intuía su contenido. Dentro había una copia de la notificación. Comunicación de cambio de titularidad. Nueva escritura inscrita. Y otra hoja, dirigida a los antiguos ocupantes. Mi hijo y su esposa. El documento les daba 30 días para desalojar la vivienda. Me quedé mirando el texto largo rato. No había rabia, solo la sensación de que el tiempo había cerrado su círculo. Salí al balcón con mi taza de té. El viento jugaba con las cortinas. El sol se reflejaba sobre las macetas de geranios. El romero ya tenía brotes nuevos. Sabía que en ese mismo instante, en aquella casa, la noticia debía haber llegado también. Imaginé la escena sin morbo. Claudia leyendo el aviso con las manos temblorosas, Julián intentando calmarla, buscando explicaciones que no existían. Quizás dirían que era una traición, quizás me maldecirían, pero no podían negar la verdad. La casa siempre fue mía. Pasaron 3 días. No hubo llamadas, no hubo cartas, solo silencio. Una tarde, mientras bordaba un mantel, junto a las vecinas del centro comunitario, escuché mi nombre. ¿Usted es doña Elvira Romero? Preguntó una mujer joven que entró apresurada. Depende de quién lo pregunte. Respondí, sonriendo con cautela. Soy Lucía, abogada del comprador de su antigua casa. Vengo de parte de él. ¿Ha ocurrido algo? No, todo bien. Solo me pidió que le entregara esto. Era una copia certificada de la venta final y una carta breve escrita a mano. Señora Romero, la casa ya está bajo mi nombre. Gracias por su seriedad. La restauraré con respeto. Si algún día desea visitarla, será bienvenida. CM, sonreí. Qué ironía. Quien compró lo que mi hijo dio por suyo, lo valoraba más que ellos. Guardé la carta en mi libreta, entre las otras. Esa noche, mientras preparaba sopa, la radio anunció lluvias para el fin de semana. El mismo sonido de lluvia que acompañó mi partida meses atrás. Todo volvía, pero de otro modo. El domingo amaneció nublado. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado del edificio. Hice té y abrí el cuaderno. Escribí, hoy llueve igual que el día que me fui, pero ahora la lluvia no me moja, solo limpia lo que ya no duele. A media tarde sonó el teléfono. No era un número conocido, pero contesté. ¿Mamá? La voz tembló al otro lado. Soy Julián. El silencio pesó. ¿Qué ocurre, hijo? Nos llegó la orden. Tenemos que dejar la casa. Ya lo sé, respondí con serenidad. ¿Fuiste tú? Sí. Un segundo de silencio. Podía oír su respiración agitada. Claudia está destrozada. Dice que no puede creerlo. Yo tampoco creí muchas cosas, Julián, pero aquí estamos. Él no respondió. Solo escuché un sollozo contenido. ¿Podemos hablar en persona? Preguntó. No ahora. No sería bueno. Mamá, por favor. Cuando entiendas que no se puede construir un hogar sobre el desprecio, te escucharé.
Colgué despacio. No temblé. Solo respiré. El teléfono volvió a sonar varias veces, pero no contesté. El silencio volvió a ser mi casa. Al día siguiente, doña Rosa me llevó una sopa caliente. Le he notado pensativa, Elvira. Hoy mi hijo entendió lo que cuesta un techo, le dije. ¿Y se siente culpable? No, me siento en paz. La culpa pertenece a quien actúa sin pensar, no a quien decide con justicia. Pasaron los días. Me acostumbré a mi rutina. Levantarme temprano, regar las plantas todas matinas, leer el periódico, tejer. Una vida simple, sin ruido, pero llena de propósito. Un sábado al mediodía, mientras tomaba el sol en el balcón, una vecina me dijo desde abajo: «Señora, le buscan». Era Mariano. Subió las escaleras lentamente, con un sobre en la mano. ¿Más papeles?, bromeé. No, una carta de tu hijo. La dejó en mi despacho. Dijo que sabía que no responderías si la enviaba por correo. El sobre estaba cerrado, sin nombre. Solo decía: «Para mamá». La abrí. «Madre, nos iremos de la casa esta semana. Claudia no habla mucho. Yo tampoco. Solo quiero decirte que, aunque duela, empiezo a entender. Quizás esto sea justo. Solo espero que estés bien. Julián». Leí las líneas con calma. No lloré. Era la primera carta de mi hijo que no traía excusas, solo comprensión. La guardé en la libreta y anoté al pie: «Cuando la verdad llega, no necesita testigos». Esa noche, al mirar por la ventana, vi el reflejo de las luces sobre el río. El agua seguía fluyendo, igual que la vida. Y yo, después de tanto silencio, sonreí. No porque los hubiera vencido, sino porque al fin me había vencido a mí misma. El verano llegó con un sol implacable. Las calles de Toledo olían a piedra caliente y pan recién horneado. Mi balcón, antes lleno de flores tiernas, ahora lucía verde y firme. El romero había crecido, fuerte, como yo. Ya habían pasado 3 semanas desde la última carta de Julián. El silencio era distinto ahora. No dolía. Era un silencio de respeto. Un espacio donde cada uno aprendía lo que el otro no pudo enseñar. Ese jueves, mientras ayudaba en el centro comunitario, escuché un rumor entre las vecinas. «¿Sabe quién vino a buscarla, Elvira?», preguntó Estela, con los ojos curiosos. «No. ¿Quién?». «Su hijo. Estuvo aquí por la mañana». «Julián». «Sí. Esperó un rato y luego se fue. Dijo que volvería». Guardé silencio. No era sorpresa. Sabía que tarde o temprano ocurriría. Las lecciones de la vida no se entienden por carta. Se enfrentan cara a cara. Al día siguiente, mientras bordaba junto a la ventana, el timbre sonó. Mi corazón no se aceleró. Fui y abrí. Ahí estaba él, más delgado, ojeroso, con una camisa arrugada y un rostro que mezclaba culpa y cariño. «Hola, mamá». «Hola, Julián». Nos miramos largo rato. No hubo abrazo, solo ese reconocimiento silencioso que existe entre quienes han vivido el mismo dolor desde lugares distintos. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Claro, esta casa no necesita permiso, solo respeto». Entró despacio. Miró alrededor. «Huele a hogar», dijo. «Depende de lo que pongas en él». Se sentó frente a la mesa. Yo serví té. El silencio volvió a llenarlo todo, pero no era tenso. Era humano. «Nos fuimos de la casa», empezó. «Entiendo por qué lo hiciste». «¿Sí? No al principio. Pero cuando tuve que buscar techo para mi familia, entendí lo que significa construir algo con tus manos y perderlo por descuido». Añadí con calma. Él asintió. Sus ojos se humedecieron. «Claudia está arrepentida. No hace falta que me lo digas».
El arrepentimiento es una cama incómoda. No se puede dormir bien, pero tampoco se puede escapar. Julián bajó la cabeza. He sido un cobarde, mamá. Fuiste un hijo. Los hijos a veces no ven el dolor que causan hasta que el eco les devuelve su propio llanto. Nos quedamos en silencio otra vez. El reloj marcó las 11:30. Afuera, el sol caía sobre los tejados, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Quería pedirte perdón, dijo él, al fin. No hace falta, respondí. El perdón no se pide con palabras, se demuestra con cambios. Entonces déjame demostrarlo. Me quedé mirándolo. Por primera vez vi en él algo que no veía desde niño: vergüenza y humildad. Eso, pensé, es el principio de la redención. ¿Y Claudia?, pregunté. Está en casa de su madre. No se atreve a llamarte. No tiene por qué hacerlo. La vida se encarga de recordarle lo que cuesta la ingratitud. Él sonrió con tristeza. Vendimos algunas cosas. Estamos en un piso pequeño, pero juntos. El tamaño no importa, Julián. Lo importante es no volver a confundir el amor con el derecho a tenerlo todo. Me levanté y abrí la ventana. El aire caliente entró con olor a romero. Le ofrecí una taza. Bebe, no por reconciliación, sino por entendimiento. Tomó el té. Mamá, si necesitas algo. No necesito nada. Ya aprendí a vivir sin depender. Lo único que quiero es saber que cuidas de ese niño que está por nacer. Él sonrió por primera vez. Nació hace una semana. Se llama Domingo, como papá. La taza me tembló en las manos. Por un segundo sentí que el aire se llenaba de significado. ¿Domingo?, repetí. Sí, quería que lo supieras. Me llevé una mano al pecho. No lloré. Solo respiré profundamente. Entonces ya no hay nada más que decir. La vida da vueltas, hijo. Y al final, todo vuelve al nombre que nunca debimos olvidar. Él se levantó, nervioso. ¿Puedo traerlo algún día para que lo conozcas? Cuando el tiempo lo decida, no yo. Nos quedamos frente a frente. Julián me tomó la mano. Era la primera vez en años. Su mano estaba caliente, firme, distinta. Te quiero, mamá. Yo también te quise, incluso cuando me olvidaste. Salió sin decir más. Cerré la puerta. No me quedé triste. No me quedé vacía, solo tranquila. Esa noche, escribí en mi libreta: no todas las reconciliaciones necesitan abrazo. Algunas bastan con un nombre que vuelve a pronunciarse sin dolor. Luego apagué la lámpara. El viento movió las cortinas. El romero del balcón rozó el cristal, como una caricia que venía del pasado. Pasaron algunas semanas desde la visita de Julián. El verano seguía fuerte, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no cargaba con la rabia de la expulsión ni con la soledad del silencio, solo con una paz que venía de haber sobrevivido sin perder la calma. Cada mañana, al abrir la ventana, el olor del romero me recordaba que la vida se puede podar sin morir. El ruido del barrio era mi nueva música, el pregón del panadero, las risas de los niños, las campanas de la iglesia. Todo sonaba distinto, más lento, más sincero. Una tarde, mientras tejía con las vecinas, Estela me dijo: ¿supiste? Vi a tu hijo por el centro. Iba con una mujer y un bebé. Sí, su mujer y mi nieto, respondí sonriendo. Parecía feliz. Eso espero. No le deseo otra cosa. Las demás me miraron con ternura. No entendían cómo podía hablar sin rencor. Pero el rencor es una cadena que uno misma se pone al cuello. Y yo ya había aprendido al andar sin peso. Esa noche, encendí una vela por Domingo, mi esposo. Frente a la llama pensé en todo lo que había pasado: la humillación, la partida, la venta, el silencio, la comprensión. Todo formaba parte de una misma lección. Nunca callarse por miedo, pero sí hablar solo cuando las palabras sanan. El martes siguiente recibí una llamada inesperada. «Doña Elvira, soy Mariano. ¿Puedo pasar a verla un momento?».
Por supuesto, hijo. Siempre hay té en la tetera. Llegó con su maletín y una sonrisa leve. Traigo noticias. Tu hijo me buscó. ¿Julián? Sí. Me pidió copia de la venta. Quería entender cómo ocurrió todo. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que fuiste justa, que no engañaste a nadie, y que si actuaste en silencio fue porque el ruido no te hubiera dejado hacerlo con paz. Agradecí sus palabras. ¿Y cómo lo tomó? Calló, pero se le notaba aliviado, como si al fin entendiera que el castigo no fue pérdida, sino enseñanza. Mariano se levantó. Eres la mujer más serena que conozco, Elvira. No, hijo, solo una mujer que ya lloró lo suficiente. Cuando se fue, abrí mi cuaderno y escribí. Hay heridas que no necesitan curarse, solo dejar de tocarlas. Al día siguiente recibí una carta distinta. No era de mi hijo, ni del registro, ni de la notaría. Era de Claudia. El sobre tenía su letra redonda y firme. Lo abrí despacio, sin ansiedad. Señora Elvira, no sé por dónde empezar. Sé que no merezco su perdón. Le hablé con desprecio, la traté sin gratitud, y me equivoqué. Creí que el amor de su hijo me daba derecho sobre todo, incluso sobre lo que usted construyó. Pero el día que nos echaron de la casa, entendí lo que usted sintió cuando la echamos a usted. Lo siento. De verdad. Gracias por enseñarme, aunque haya sido con dolor. Con respeto, Claudia. Me quedé mirando esas líneas un largo rato. Había algo puro en su torpeza. No eran palabras de defensa, sino de reconocimiento. Puse la carta junto a la de Kiki, junto a la de Julián. Dos disculpas, escritas en tiempos distintos, pero unidas por el mismo aprendizaje. Salí al balcón. El cielo estaba encendido de naranja. La ciudad olía a pan y a lluvia lejana. Pensé en Claudia, con el bebé en brazos, en Julián cargando cajas, buscando su propio camino. Y sentí orgullo, no por su sufrimiento, sino porque al fin estaban creciendo. A la mañana siguiente fui a la iglesia. Encendí 2 velas, una por mi esposo, otra por ellos. Mientras la cera se derretía, recordé las palabras del sacerdote. Dios no castiga, corrige. Y sonreí, no por fe ciega, sino por comprensión humana. En el camino de regreso, pasé frente a la casa donde viví de joven, no la mía, la de mis padres. La fachada estaba vieja, pero aún se mantenía en pie. La toqué con la punta de los dedos, como quien saluda a la infancia desde el otro lado del tiempo. Ya en mi piso, recibí una visita inesperada. Estela, con un sobre en la mano. Te llegó esto al centro, dijo. El remitente, Ayuntamiento de Toledo. Adentro había una carta de reconocimiento. Me nombraban voluntaria honorífica por mis horas en el centro comunitario. Una pequeña distinción. Una gran sonrisa. Esa noche, mientras colocaba el diploma en la pared, pensé, perdí una casa, pero gané un nombre limpio. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier título. Me serví un té y abrí el cuaderno una vez más. Escribí, con pulso firme. La venganza termina cuando deja de doler. Lo que sigue se llama justicia tranquila. Apoyé la pluma, cerré el cuaderno y miré el cielo oscuro. El reflejo de la luna se colaba entre las macetas. El romero olía fuerte. Y entendí que el perdón, a veces, es solo otro nombre para la paz. El otoño llegó sin avisar. El viento traía olor a hojas secas, a tierra húmeda, a pan recién salido del horno. El tiempo había pasado rápido, pero mi vida ya no tenía prisa. Cada día era una pequeña victoria, un suspiro tranquilo. Una mañana de octubre, mientras regaba el romero del balcón, escuché un llanto de bebé en la calle. Me asomé y vi a una mujer joven cargando a un niño envuelto en una manta blanca. Tardé unos segundos en reconocerla. Claudia.
y en sus brazos el pequeño Domingo. Mi respiración se detuvo por un instante. Ella levantó la vista, me vio y se quedó inmóvil. El tiempo se dobló entre nosotras como una sábana vieja. Luego sonrió, tímida, y levantó una mano. Yo hice lo mismo. No hubo palabras, solo un saludo silencioso, suficiente para entender que el rencor había terminado. Minutos después, tocaron el timbre. ¿Puedo pasar, señora Elvira? Su voz era suave, casi un susurro. Claro, dije, abriendo la puerta. Ya no hay puertas cerradas aquí. Entró despacio, nerviosa. El bebé dormía. Tenía el rostro tranquilo, las mejillas rosadas, la misma nariz que tuvo Julián de niño. Se parece a su abuelo, murmuré. Ella sonrió. Eso dice Julián también. ¿Cómo está? Trabajando mucho. Quiere recomponer todo. El trabajo es la forma más honesta de arrepentirse. Nos sentamos. Le ofrecí té y pan dulce. El silencio era amable, sin tensión. Solo la respiración del niño llenaba el aire. Le debía una visita, dijo Claudia. No me debía nada. Cada uno paga sus deudas con su conciencia, no con su presencia. Lo sé, pero necesitaba venir. Entonces hiciste bien. Se quedó mirando la pared donde colgaba el diploma del ayuntamiento. Lo vi en el centro. Usted ha hecho mucho por la gente. Nada que no hubiera querido que hicieran por mí. Claudia bajó la mirada. Quise disculparme antes, pero no sabía cómo. No hacía falta. Las disculpas llegan solas cuando dejan de doler. El bebé se movió. Sus manitas se abrieron, pequeñas, suaves. Claudia lo sostuvo con cuidado. ¿Quiere cargarlo un momento? La pregunta me sorprendió. ¿Está segura? Sí, quiero que lo tenga usted un instante. Lo tomé despacio. El calor de su cuerpo era una corriente de vida. Olor a leche tibia, a pureza, a inicio. Sus ojos se abrieron un segundo y me miraron. Tenían el mismo tono oscuro que los de su abuelo, mi Domingo. Sentí algo moverse dentro de mí, algo profundo y antiguo. No era tristeza ni nostalgia. Era la confirmación de que la historia, aunque rota, seguía latiendo. Se llama Domingo, ¿verdad? Sí, dijo ella. Julián insistió. Entonces, él también ha entendido. Me quedé un rato en silencio, meciéndolo con suavidad. El bebé suspiró, y en ese suspiro oí algo que nunca esperé volver a escuchar. Paz. Gracias, dije al fin. ¿Por qué? Por traerme el futuro en brazos. Claudia lloró sin esconderse, lágrimas sinceras, sin culpa, solo alivio. Le di un pañuelo. Llora tranquila. A veces hay que vaciar los ojos para ver mejor. Nos quedamos un rato hablando, no de lo ocurrido, sino de cosas simples, recetas, el barrio, las noches sin dormir. Dos mujeres unidas por la misma historia, ya sin campo de batalla. Antes de irse, Menimi miró a los ojos. ¿Cree que algún día Julián podrá perdonarse? El perdón llega cuando uno deja de buscarlo. Solo tiene que vivir distinto. Le besé la frente al bebé. El olor a vida nueva me quedó en las manos. Claudia me abrazó con fuerza antes de salir. No era un abrazo de disculpa, sino de reconocimiento. Cuando cerré la puerta, respiré hondo. La casa olía a leche y romero. El pasado se había quedado afuera y el presente había entrado sin ruido. Esa noche abrí mi libreta. Escribí despacio, con pulso firme. El ciclo se cerró. No hubo venganza, solo equilibrio. La casa cambió de dueño, pero el alma volvió a su lugar. Apoyé la pluma y miré el balcón. El viento movía las flores. Una hoja seca cayó sobre la mesa y se quedó allí, quieta, como una firma del destino.
A veces pensé, la justicia no se escucha. Se siente en el aire, en la respiración de un bebé, en la calma de una madre que ya no tiene miedo. El invierno llegó callado, con un frío limpio que entraba por las rendijas y olía a leña quemada. Había pasado casi un año desde aquella tarde en que cerré la puerta de mi antigua casa. Y sin embargo, cada día que amanecía en mi nuevo piso, me recordaba que no perdí un hogar. Lo transformé. Esa mañana, mientras calentaba el café, escuché un golpe suave en la puerta. Me sequé las manos y abrí. Allí estaba Julián, con el pequeño Domingo en brazos. El niño estaba más grande, con los ojos brillantes y un gorrito azul que le cubría las orejas. «Buenos días, mamá», dijo Julián con voz baja, casi reverente. «Buenos días, hijo», respondí sonriendo. «Qué sorpresa tan hermosa». Entró despacio, con pasos humildes. El aire de la casa cambió. El silencio, que durante meses había sido mi único compañero, ahora tenía risas diminutas. «Claudia me pidió que viniera», dijo él. «Está trabajando hoy. Quería que vieras al niño». Ya lo vi una vez, pero los bebés cambian rápido. Me acerqué. El pequeño Domingo me miró curioso. Su mirada era clara, limpia, sin memoria de heridas. Lo tomé entre mis brazos. El peso ligero del niño me llenó de una ternura que creí haber perdido. «Tiene tus manos», le dije a Julián. «Y su carácter también, por lo que dicen». Sonrió. Nos sentamos a la mesa. El vapor del café llenó la cocina con olor a hogar, ese mismo aroma que un día me fue arrebatado y que ahora regresaba sin pedir permiso. Julián me observaba en silencio. Tenía arrugas nuevas, de cansancio, pero también de madurez. «Mamá, nunca imaginé que volvería a sentarme aquí contigo sin miedo», dijo. «El miedo se va cuando el respeto vuelve, hijo». Él asintió. Me miró con los ojos brillantes. «Quiero darte las gracias». «¿Por qué?» «Por no maldecirme, por no desear mi fracaso, por dejarme aprender solo». Eso no fue paciencia, Julián. Fue amor. El amor de una madre no siempre abraza. A veces enseña con distancia. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo el sonido del niño balbuceando llenó la habitación. Sus pequeñas manos tocaban la mesa como si exploraran un mundo nuevo. «¿Sabes?», continué. «Cuando firmé la venta de la casa pensé que cerraba una historia. Pero no, solo la reescribí. Y ahora sé que uno no pierde lo que entrega con propósito. La casa no era los muros, era la enseñanza». Él bajó la mirada. «A veces pienso en papá, en cómo se sentiría si viera todo esto. Él estaría orgulloso, no por lo que hicimos, sino por lo que aprendimos. ¿Y tú, me has perdonado?» «El perdón no se da, hijo, se vive, y yo ya vivo en paz contigo». Julián respiró hondo. Sus ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las escondió. Se levantó, me abrazó. Era un abrazo distinto, no de culpa, sino de reencuentro. Sentí su corazón temblar contra el mío y pensé en el niño que una vez lloraba por miedo a la oscuridad. Ahora era un hombre aprendiendo a no temer la luz. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias a ti, por venir antes de que el tiempo decidiera hacerlo por ti». Nos separamos. El pequeño Domingo reía, golpeando la mesa con las manos. Su risa llenó el aire como una bendición. Le acaricié el cabello. «Cuídalo. Enséñale que la gratitud es la base de la casa que nadie puede derribar». Julián asintió. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Mamá, ¿puedo venir de vez en cuando?» «Claro, hijo, pero no como quien busca refugio, sino como quien viene a compartir paz». Él sonrió. «Lo prometo». La puerta se cerró despacio. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo. Quedé sola otra vez, pero esta vez no sentí vacío. Solo un silencio lleno de sentido. Me senté en la mesa, tomé mi libreta verde,
ya gastada en los bordes. Escribí la última frase de mi historia. Vendí la casa donde me echaron, pero recuperé el hogar que había dentro de mí. Cerré el cuaderno. El reloj marcó las 6. El sol se filtraba entre las cortinas, dorando las paredes como si las bendijera. Me serví una última taza de café. Lo bebí despacio, mirando cómo el vapor se perdía en el aire. Pensé en todas las mujeres que viven callando por miedo, que confunden resignación con bondad. Quise hablarles desde mi corazón. No hay edad para empezar de nuevo. No hay traición que no pueda convertirse en sabiduría. No hay silencio más fuerte que el de una madre que decide ser libre. Sonreí. El romero del balcón seguía en flor, perfumando la tarde. El niño de mi hijo crecería sin saberlo, pero su abuela ya le había dejado la mejor herencia, la dignidad. Apagué la radio. La casa quedó en calma, y antes de apagar la luz, susurré una última oración. Gracias, Domingo. Gracias por darme el valor de quedarme sola para volver a estar acompañada. La pantalla de la lámpara proyectó mi sombra sobre la pared, y por primera vez en mucho tiempo, esa sombra me pareció hermosa. Si esta historia te tocó, da like, suscríbete y cuéntame qué piensas en los comentarios.